Bueno, buenos días, bienvenidos a la Fundación Pablo VI. Gracias por acompañarnos hoy. Les hemos convocado para anunciarles el programa del Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática, que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre. Un congreso que organiza la Fundación Pablo VI con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, y por eso tenemos hoy con nosotros a su secretario general, don José María Gil Tamayo, al presidente de la Fundación Pablo VI, monseñor Ginés García, obispo de Getafe, y al director general de la Fundación, Jesús Abezuela. Hablará en primer lugar el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. Muchas gracias, buenos días, y es un verdadero placer. Les agradezco la presencia en la presentación de este congreso que consideramos importante. Yo quisiera poner ese sello de importante y casi prioritario en el inicio de este curso académico, con lo cual estamos de fresco, y sobre todo en el marco de los 40 años de la Constitución española. O sea, ese es el marco que engloba y abarca a la reflexión de toda la vida social y política en nuestro país, y yo creo que es un buen recordatorio la referencia a lo que constituye nuestra Carta Magna y donde se plasma el espíritu que ha hecho posible pues todas estas 4 décadas, vamos para más, de convivencia democrática, pacífica, de cohesión social, de grandes desarrollo y avance en la sociedad española, en recuperación de libertades, en la exigencia de derechos fundamentales, los verdaderos, y al mismo tiempo también esa cohesión social. Y es un recordatorio permanente que nos viene bien para no errar el camino. En la reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, quiero recordarles que los obispos hicieron pública una nota en la que decía, por otro lado, consideramos importante y necesario en estos momentos reivindicar el papel de la transición española que se plasmó en la Constitución de 1978 con el consenso de todas las formaciones políticas y sociales. Deseamos que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social. Yo creo que es un mensaje muy directo, a buen entendedor, pocas palabras basta, y en ese marco de reconocimiento de nuestro Estado de Derecho, de separación de poderes, los cristianos, los católicos se sienten muy a gusto. Y la Conferencia Episcopal ha sido uno de los actores, no es un partido político la Iglesia, pero sí tiene unas responsabilidades sociales y políticas. Si los cristianos, los católicos, por el hecho de ser, no renuncian al ejercicio pleno de su ciudadanía, es más, iluminada por la fe, no tratan de imponer el catecismo en los ámbitos parlamentarios, como alguno decía, pero sí tratan de ser coherente como se le exige a cualquier persona que viva su vida conforme a sus convicciones. Y los católicos tienen derecho, y es su manera de actuar en la vida social y política. La Iglesia está presente en la sociedad española, lo está secularmente, lo está históricamente, y lo ha estado en la transición política española. Poner de relieve ese papel de la Iglesia, por una parte, en el paso del anterior régimen político a una sociedad democrática, creo que hay que ponerlo en valor. Y es esa la razón por la que la Conferencia Episcopal Española quiere colaborar con la Fundación Pablo VI, a la que le agradece de manera muy fuerte esta iniciativa. Recordar en el ámbito cultural y social de España, en este 40 aniversario de la Constitución, pues el papel de la Iglesia, yo creo que es traer a uno de los actores principales, soslayados, olvidados, puesto en sombra, pues quizá de manera intencionada en algunas instancias, pero no cabe duda que sin su aporte, sin su concurso, sin su iluminación del orden temporal, social y político en España, pues hubiese sido muy difícil la transición de la que nos enorgullecemos y en la que vivimos como resultado de una convivencia que se plasma en la Constitución
como ley de referencia de nuestro Estado de Derecho. El papel de los católicos es un papel de construcción social, de iluminar las realidades temporales con el espíritu de la doctrina social de la Iglesia, de ir a lo positivo y buscar el bien de la sociedad de la que son ciudadanos plenamente. Y esto también es un recordatorio para las fuerzas políticas y sociales de que la Iglesia no es un convidado de piedra, de que su voz no es una voz que no cuenta, no es un actor político, no es un partido de la oposición, no es un contrincante político, pero sí tiene una palabra, sí tiene una visión del hombre, tiene una visión de la sociedad, tiene una visión, en definitiva, que es la de la doctrina cristiana. Yo agradezco, vuelvo a repetir, en nombre de la Conferencia Episcopal, la colaboración y, sobre todo, que la Fundación Pablo VI pues, ponga en marcha este congreso, que después nos explicarán su contenido, porque está plenamente vigente y cada vez más el papel de la Iglesia en la sociedad democrática, que acepta de manera plena y quiere iluminar según el Evangelio. Esto es un poco. También en casi estos 40 años de la Constitución coinciden con los 50 de la Conferencia Episcopal Española. Hay figuras destacadas, algunas de las que intervendrán en este congreso han sido actores muy importantes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al cardenal Fernando Sebastián, de estos años de vida democrática en paz, iluminando con su palabra de hombre de fe y al mismo tiempo de hombre de pensamiento. Yo creo que pueden salir muy buenos frutos y, sobre todo, no es una mirada al pasado, es un análisis de la realidad del presente, con actores importantes que intervendrán, voces destacadas en este congreso, y tenemos que sacar una lección para el futuro. Nuestra vida solo es plena en este sentido de convivencia y de ejercicio de los derechos y libertades si lo hacemos en concordia, en cohesión social, en libertad, en definitiva, en el marco que nuestra Constitución, pues que es perfeccionable, no cabe duda, como todo lo humano, pero que nos ha servido tanto, sobre todo a los católicos, para vivir nuestra libertad religiosa que queremos sea preservada. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el presidente de la Fundación Pablo VI y obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Pues muchas gracias, buenos días a todos y bienvenidos a la sede de esta Fundación Pablo VI. Después de las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, se preguntarán por qué es la Fundación Pablo VI quien organiza este congreso sobre la presencia de la Iglesia en la vida democrática, en la sociedad democrática. Y por eso quizás sea una oportunidad el que conozcan esta fundación canónica fundada por el cardenal Ángel Herrera Oria, sin duda uno de los personajes más importantes y poliédricos, podríamos decir, no solo de la Iglesia española del pasado siglo, del siglo XX, sino de la España del siglo XX. Están en una fundación que es una institución cultural en el seno de la Iglesia, con reconocimiento también civil como fundación religiosa y benéfico docente. Como pueden apreciar, sus fines y su misión, la misión de esta fundación, es formativa y en favor del desarrollo sociocultural. Para ello tiene como base la doctrina social de la Iglesia, que quiere dar a conocer mediante la formación y el diálogo con la sociedad. Difundir la doctrina social de la Iglesia como propuesta creadora y regeneradora de la construcción de una sociedad justa, proponiendo al mismo tiempo el papel de la religión, el papel que la religión puede y tiene que jugar en una sociedad. Esas aportaciones siempre importantes en el marco de una sociedad democrática y plural. A lo largo de los 50 años de la Fundación Pablo VI han sido muchas las iniciativas de todo tipo que se han llevado. Formación en doctrina social de la Iglesia, enseñanza universitaria, colegios mayores y posgraduados, etc. En definitiva, no es una casualidad que esta fundación lleve el nombre del próximo santo de la Iglesia, de Pablo VI, el Papa del diálogo, el Papa del acercamiento al mundo, de una mirada de simpatía
al mundo y al hombre contemporáneo. Por eso la misma vocación del pontificado montiniano de diálogo es también la vocación de esta fundación. Podríamos decir, con las palabras del Papa Francisco, que estamos llamados a fomentar, a construir una sociedad, una cultura del encuentro. Nuestra vocación es construir puentes con la sociedad y con el mundo de hoy. Si la Iglesia es diálogo, nosotros queremos dialogar con el mundo. Queremos acercarnos con humildad y convicción al hombre de hoy. Queremos ser plaza pública, donde dialogamos con la política, con la cultura, con el mundo científico, con la economía, con los medios de comunicación social. En definitiva, queremos dialogar con la sociedad. En este momento la Fundación, en unión con todas las iglesias que caminan en España y con la Conferencia Episcopal, quiere dar una respuesta renovada y actual de los retos que se presentan al hecho religioso y a la propia Iglesia en nuestro contexto sociocultural. Por eso la Fundación está empeñada en renovar su vocación de diálogo con la cultura, de diálogo con la sociedad. Este currículum de la Fundación Pablo VI les ayudará a comprender el porqué de la celebración de este congreso que habla de la Iglesia en la sociedad democrática. Quiere recordar, en definitiva, con un agradecimiento sincero, el acontecimiento histórico de la transición, esa transición a la democracia en la que la Iglesia tuvo un papel fundamental, como ya ha dicho el secretario de la conferencia. Hemos heredado un gran patrimonio de paz, de convivencia, que hicieron posible muchos españoles, yo diría que la mayoría. Estaban decididos a enterrar una tierra dividida por una guerra fratricida que durante décadas mantuvo abierta heridas en el corazón de los hombres y de las familias. Con la generosidad de todos, también de los adversarios, se creó una sociedad reconciliada que se podía mirar a los ojos. La sociedad que hoy tenemos, la sociedad que disfrutamos, se la debemos a esa generación que llamamos de la transición. Pero claro, cabe la pregunta, ¿qué hemos hecho con esa herencia? ¿La estamos transmitiendo a los que no la vivieron? Buena parte de los españoles hoy que al parecer no la conocen. Por eso creemos, sinceramente, desde la Fundación y así en diálogo con la Conferencia Episcopal, que la Iglesia hoy tiene también la obligación de defender y apoyar esta sociedad democrática. Estos principios que están a la base de nuestra sociedad democrática. Es verdad que la sociedad española, ustedes lo saben bien, la sociedad española no es la misma del año 78. Y no es menos cierto que muchas veces hemos puesto en peligro nuestra convivencia en estos últimos años. Por eso, la Iglesia, que también con palabras del futuro San Pablo VI es experta en humanidad, sabe que su misión, la misión del anuncio del Evangelio, ha de realizarla en la cercanía al hombre de cada tiempo. Acercarse para escucharlo, para comprenderlo, para compadecerlo, en el sentido literal de la palabra, para curarlo. Por ello, hemos de propiciar puentes, no hemos de ser nunca muros. Hemos de mostrar el mensaje y la vida del Señor Jesús, que no solo transforma el corazón del hombre, sino también el de la sociedad y el de la cultura. Nuestro testimonio es fundamental, una palabra corroborada por una vida. Muchas veces se dice que los jóvenes desconfían del momento histórico que ahora celebramos, pero no es cierto, no desconfían, sencillamente desconocen. Y no se trata tanto de la lectura de la historia, de libros de historia, que también será necesaria, sino, y esto es lo que pretende este Congreso, mirando al futuro con agradecimiento, vivir nuestro presente y mirar con esperanza a nuestro futuro. El Congreso no pretende ser una mirada añorante sin más al pasado, sino una propuesta de vivencia del presente y una mirada, insisto, de esperanza al futuro. No nos quedaremos en el pasado. Haremos un compromiso
de vivir el presente desde Dios y también afrontaremos el futuro. Por eso es necesario recuperar hoy, especialmente entre los jóvenes, ese espíritu. Y la Iglesia no puede estar al margen. La Iglesia quiere estar presente como instancia de encuentro y de diálogo con todas las instancias sociales y políticas. La Iglesia no entiende de sensibilidades políticas, pero en su seno hay y viven hombres y mujeres que pertenecen a todas las opciones políticas. Por eso nosotros somos Casa para Todos y hemos querido significar este hecho de una casa para todos en la participación en el Congreso. Hemos querido significar esta realidad con la presencia también de todos, como ahora nos dirá el director general de la Fundación. Hemos intentado, como van a escuchar ahora, que estén todos, cada uno desde su necesaria y enriquecedora aportación, desde la diversidad en el pensar, incluso en el creer. Hemos invitado, hemos dado traslado de una invitación a la Casa Real con la esperanza y con la confianza de que el Rey pueda participar en este encuentro, en este congreso, como jefe de Estado. Muchas gracias. Bueno, toma la palabra ahora el director general de la Fundación Pablo VI y a continuación se abrirá un turno de preguntas que rogamos se ciña al tema del Congreso. Gracias. Pues buenos días. Lo primero, agradecerles a todos ustedes su presencia porque son siempre momentos complicados de mucho ajetreo de actualidad y una hora que no es precisamente la más recomendable, pero en todo caso les agradezco su presencia. Como ya ha anunciado en primer lugar la directora de comunicación de la Fundación Pablo VI y posteriormente el secretario general de la Conferencia Episcopal y el presidente de la Fundación Pablo VI, el motivo de la presente rueda de prensa no es más que comunicarles la celebración de este Congreso sobre la Iglesia en la Sociedad Democrática que se organiza, como también, insisto, se ha dicho, en colaboración con la Conferencia Episcopal, con motivo de este 40 aniversario, que querríamos subrayar, 40 aniversario de la Constitución española que se cumple en este año 2018. El Congreso tiene la principal finalidad de reflexionar sobre la profunda transformación en la sociedad española, en la política, en la cultura y en la religión. Y en el horizonte está la España de la transición en la que la Iglesia Católica tuvo un papel destacado y sobre la base de ello, lo señalaba el presidente de esta fundación, el debate planteará cuestiones que permitirán analizar cómo y en qué medida ese pasado ha sedimentado el momento actual que hoy se vive y se proyecta, así como los cambios que se han venido produciendo. Ceñiendo ya al programa para no alargarles mucho más este acto, el Congreso se inicia el día 3 de octubre a las 19 horas con una ceremonia inaugural, una ceremonia que tiene prevista aproximadamente una duración total de unos 80 minutos, máximo hora y media, y en la que, como también anunciaba el presidente de la Fundación, confiamos en la presencia de Su Majestad el Rey. El acto central de este encuentro del día 3 de octubre a las 19 horas es el discurso del cardenal arzobispo emérito de Pamplona, don Fernando Sebastián, un discurso que será contestado por la presidenta del Consejo de Estado, ex vicepresidenta del Gobierno, la excelentísima señora doña María Teresa Fernández de la Vega. A este acto asistirán autoridades y personalidades de los distintos grupos parlamentarios, especialmente de aquellos que han tenido evidentemente un protagonismo en la alternancia de estos 40 años de constitución, de periodo constitucional que hasta ahora tenemos. Esta sesión inaugural también contará con la presencia del coro de la Jornada Mundial de la Juventud, que actuará especialmente para nosotros en un auditorio, se celebrará todo ello en un gran auditorio de cerca de 1 millar de personas, recién inaugurado, aunque eso sí, aunque es recién inaugurado, pero con más de 50 años de historia, como ya creo que muchos de ustedes caben, y el que se ha dado cabida a acontecimientos muy importantes fuera y dentro de la Iglesia. Respecto de la jornada del día 4 de octubre, esta estará integrada a lo largo de la mañana y de la tarde por 2 mesas y 2 diálogos sobre 4 temas principales.
El primero de ellos es una mirada hacia la parte histórica, es decir, cuál es el papel de la Iglesia en el periodo histórico de la transición. Y a partir de ahí, a partir de esa primera mesa redonda, se establecen toda una serie de diálogos o de mesas que están mirando ya al momento actual insisto, sobre la base de esa mirada hacia atrás. El papel y la contribución de la Iglesia en la educación, el papel en la sociedad democrática en general, en su política, así como en la acción social. En concreto, respecto a lo que les decía sobre la primera mesa redonda, la más, si me permiten la expresión, la más histórica, es una mesa que lleva por título Desde la transición hacia la democracia. Esta mesa estará moderada por la periodista doña Victoria Prego y contará con la presencia de don Adolfo Suárez Illana, el historiador don Juan María Laboa y el sociólogo don Rafael Díaz Salazar. Posteriormente, tras esa mesa redonda y tras una breve pausa, le seguirá un diálogo donde ya ahí entramos, como les decía, más en cuestiones más actuales. Y en este caso, este diálogo será la contribución a la educación, el denominado diálogo sobre el papel de la Iglesia en la cultura y la educación. Es un diálogo que protagonizarán el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y el exvicepresidente primero del Gobierno de España, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Este diálogo estará moderado por el periodista don Carlos Herrera. Posteriormente, la sesión de la tarde comenzará con la mesa redonda sobre el papel de la Iglesia en una sociedad democrática, el papel de la Iglesia en el ámbito social y político, y con la presencia de don Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta Extremadura, y moderará el periodista don Fernando Ónega. A esta mesa ha sido invitado también el presidente del Partido Popular, don Pablo Casado. A continuación, es decir, tras una breve pausa también después de esta primera mesa redonda, se iniciará finalmente un diálogo con dos personalidades de gran reconocido prestigio, como verán ahora a continuación con el nombre, el presidente de la Comunidad de San Egidio, don Andrea Riccardi, y quien establecerá un diálogo con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa. Este diálogo es un diálogo ya con una dimensión internacional, con una dimensión social, de ahí el título de la acción social de la Iglesia. El diálogo estará moderado por el periodista don Sergio Martín. En suma, el Congreso, como anunciaba anteriormente el secretario general de la Conferencia Episcopal y el presidente de la Fundación, es un momento no solo para recordar, no solo para mirar hacia atrás y para hacer una rememoración de este 40 aniversario de la Constitución, sino también ser un encuentro actual, un encuentro, como señalaba nuestro presidente y como ya su fundador decía, que fuese un lugar de excelencia, de diálogo, de liderazgo y, sobre todo, de encuentro. Esto es todo por lo que se refiere al contenido del Congreso, y a partir de aquí, como les decía la directora de Comunicación, pues se abre un turno de preguntas que yo vuelvo a insistir, por favor, que se ciña en lo posible al objeto de este Congreso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Laura Ramírez de Europa Press. Bueno, por la relación que tiene con el tema, yo quería preguntarles, han hablado de cómo ha ayudado la transición y lo que va a abordar el Congreso, cómo ha ayudado a la convivencia en paz de la sociedad española. Y yo quería preguntarles si consideran desde la Iglesia que la exhumación de los restos de Franco, que finalmente ha sido aprobada por el Gobierno, ayuda a esta convivencia o no. Y por otro lado, bueno, aunque no se ciña el tema, también quería preguntar, porque ha salido hoy el tema de los bienes de la Iglesia. Parece ser que el Gobierno va a especificar qué bienes se tienen que devolver. Bueno, pues quería preguntar la opinión también, ya que está aquí el secretario general. Gracias. Laura sabe muy bien aderezar las preguntas. Bueno, con respecto al tema de la exhumación
don Francisco Franco Bahamonde, ya la conferencia episcopal, yo mismo me pronuncié después y yo me remito a las palabras que dije entonces. Y al mismo tiempo a la nota que he recordado de la última reunión del Comité Ejecutivo de julio, en que vuelvo a repetir, bueno, pues aparte de que los obispos dicen que consideran importante y necesario en estos momentos reivindicar el papel de la transición española que se plasmó en la Constitución con el consenso de todas las formaciones políticas y sociales, deseamos que el espíritu de la Constitución no se vea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social. Yo soy portavoz de los obispos, luego no puedo trasladar más que estas palabras que sí me consta, tanto las que dije personalmente después de la reunión de la permanente, y al mismo tiempo manteniendo el principio de subsidiariedad en la Iglesia que, bueno, pues corresponde de manera destacada al Arzobispado de Madrid, en este caso, que también se ha pronunciado con un comunicado el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley. Con respecto al tema de los bienes inmatriculados, como saben, es un tema recurrente y es un tema que alguna vez he dicho que puede parecer ahora los deseos de una desamortización encubierta. Y estamos muy tranquilos. La Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente porque cree profundamente en un Estado de Derecho y lo que ha hecho, cuando le ha sido posible y ha estado posibilitado por la legislación, inscribir en el registro pues aquellos bienes que de manera secular ha poseído. Que ahora, bueno, pues se ponga el foco, se ponga en negrita el número de bienes. La Conferencia Episcopal, por otra parte, ha dicho que no tiene ningún registro. Tienen los registros, el registro del notariado, el registro, las instancias administrativas que controlan digamos, la inscripción de estos bienes. Lo único que pedimos es que se cumpla la legislación, desde lo más básico, que es el derecho a la propiedad en un Estado de Derecho, y tenemos una confianza en caso de conflicto, en caso de dudas, infinita en la justicia española, porque vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático de derecho, de defensa de libertades y derechos, y al mismo tiempo nuestro ordenamiento ofrece posibilidades de defensa. Y segundo, en un marco europeo, que también, pues todo esto nos da una tranquilidad grande. Lo que no queremos es despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo que también haga ahora una desamortización, pues reivindicando pues el dominio público. ¿Qué es dominio público? Aclaremos, no, hay un derecho a la propiedad que puede ser sujeto de ese derecho una persona individual o sociedades o entes colectivos, en este caso la Iglesia. Si hay más de 20.000 parroquias en España, lógicamente habrá todo ese número de templos, más casas parroquiales. Y no se olvide una cosa, la Iglesia lleva en este país casi 20 siglos, de manera continuada. Luego, una inmensa tranquilidad y una infinita confianza en nuestro Estado de Derecho y en la legislación. Y también decir que, bueno, pues la inscripción, el proceso de inmatriculación, por certificación no es en ningún caso un mecanismo de adquisición de propiedad de un bien. La propiedad ya se tenía. Lo único que ha hecho es pues darle constancia en aquello que ha posibilitado la ley, las instancias administrativas que ha posibilitado la ley. No sé si hay más en este sentido, pero creo que... No, bueno, lo que sí defenderemos nuestros derechos, porque, entre otras cosas, la buena administración de los bienes eclesiásticos supone utilizarlos como se deben para los fines para los que se crearon y procurar mantenerlos. O sea, esta es una responsabilidad como buenos administradores que tenemos. Pero, sobre todo, hay un fin social. Los bienes de la Iglesia ya lo tienen de por sí, como lo hemos explicado en la memoria, donde incluso por una agencia como PwC, está puesto al servicio de la sociedad española dichos bienes y aportan a la economía más de 22.000 millones de euros al año, un 2% del Producto Interior Bruto. Luego, son bienes con un enorme interés social, no son bienes para uso y disfrute solo de los católicos,
sino al servicio de la sociedad. Esto desde el patrimonio histórico-artístico a cualquier bien. Los bienes de una casa parroquial, los bienes de una parroquia, son para el ejercicio de los derechos de libertad religiosa, para el despliegue cultural, para la atención a la comunidad y, sobre todo, y en un sentido de opción preferencial para los más pobres. O sea, desamortizar, una de las consecuencias sería el detrimento de la acción social de la Iglesia. Pero bueno, confiamos en que estamos en un Estado de Derecho. Estas cosas son viejos fantasmas que vienen de manera recurrente, y yo espero que en esto no haya una acción y reacción o un después a poner en acto y luego rectificar. Espero que en esto no se una colección. Más preguntas, si hay. Buenos días. Yo quería plantearles dos cosas. La primera, si los obispos se sienten todavía dolidos por la falta de reconocimiento que ha tenido la Iglesia durante todos estos años por el papel que ha jugado en la transición. Es un tema recurrente dentro de las filas eclesiales quejarse de esa falta de reconocimiento de la labor que la institución realizó en aquella época. Y la segunda, ¿qué contestarían a las voces que siguen insinuando, diciendo abiertamente que la institución acaba de encajar en una sociedad democrática, con una dinámica democrática, y que ustedes tratan de imponer, entre otras cosas, a la sociedad civil una moral, la moral natural o la moral de la Iglesia? Bueno, José Manuel, yo no sé si la palabra es dolido o no. Quizá no sea la palabra dolido. Yo no he encontrado en ninguna conversación y en ningún encuentro, valga la redundancia, con los obispos que haya dolor, ¿no?, en la falta de reconocimiento. No obstante, objetivamente sí que me parece, y yo que soy una generación de obispos pues muy posterior, sí creo que hay una injusticia, ¿no?, en el silencio que la conmemoración de los 40 años de la Constitución puede tener la Iglesia, cuando todos sabemos que la Iglesia, como he dicho antes, como otras instancias sociales y políticas de este país, tuvieron mucho que ver en la transición, en una transición pacífica. No recordar la figura de Tarancón, ¿no?, o la figura de tantos obispos que hicieron posible que aquí diéramos el paso de un régimen personal a la democracia en paz y en convivencia. Y todos sabemos que la Iglesia tuvo una palabra, tuvo una presencia verdaderamente importante. Y ya no solo creo en las acciones de gobierno o en el liderazgo de la Conferencia Episcopal, sino yo me atrevería a decir que también en el marco de la reflexión teológica. Hoy podríamos hablar de grandes y buenos teólogos que desde la teología, desde la doctrina de la Iglesia, hicieron posible esta transición también. Uno de los ponentes de este congreso creo que es un exponente que todos sabemos importante, importantísimo, el cardenal Fernando Sebastián, que estaba en el timonel, podíamos decir, en aquel momento de la Conferencia Episcopal, en la Secretaría, y también como buen teólogo que es y que sigue siendo, ¿no? Por tanto, bueno, yo, siendo una generación de obispos, podríamos llamar jóvenes, sí que creo que sería una injusticia callar el papel que la Iglesia tiene. Bueno, yo creo que también forma parte de la dinámica de la evangelización. Nosotros trabajamos y con el Evangelio en la mano pues podíamos recordar aquello de que cuando hayáis hecho lo que tenéis que hacer, decir siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, creo que la sociedad sí merece que haga o por lo menos reconozca el papel que tuvo la Iglesia española en la transición política, como la tuvieron otras instancias. Nuestra presencia en la vida pública, en una sociedad democrática, yo creo que también desde la justicia creo que la Iglesia en estos años, con sus dificultades, ha intentado estar presente e intenta estar presente en la vida pública. Es verdad que tenemos que seguir caminando, que
como sabéis, muchas veces nuestros pasos no son los pasos de otras instituciones o nuestros ritmos no son los de otras instituciones, pero yo creo que en el episcopado español en este momento hay un deseo y una vocación clara de participar en la vida pública, de ser una voz en la vida pública, de colaborar en la convivencia de todos los españoles. Antes, al comienzo, el secretario general decía que nosotros no queremos llevar a las instancias oficiales o a las instancias públicas el catecismo, pero sí que creemos que la Iglesia tiene una palabra y sobre todo, lo decía también por la vocación de esta fundación, una palabra desde la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía, nunca lo ha sido, pero sí una propuesta siempre para la regeneración política, para la regeneración social y también para la regeneración democrática. Yo creo honradamente, y los obispos creemos, que tenemos que decir, que tenemos mucho que decir. Y es verdad que tendremos que seguir aprendiendo a vivir en una sociedad plural que nos sorprende a todos y no solo a la Iglesia, pues el cambio tan precipitado de la sociedad, en la diversidad que adquiere por momentos la sociedad, pues desde la recepción de personas de otras razas, de otros países, de otras religiones. Pero yo creo que la voluntad de la Iglesia es decidida, y yo espero que en el futuro se verá todavía más, de formar parte de esta sociedad democrática con nuestra palabra, que quiere ser clara, convincente, pero también humilde. Yo simplemente quería añadir, hay un dicho que es que en este país, por desgracia, en nuestra historia hemos ido con una vela detrás del cura o con un palo. Hay que buscar la manera de ir juntos, con una laicidad positiva. La Iglesia no ha sido prescindible en la transición española y la Iglesia no es prescindible, cuando hablo Iglesia, hablo en general de toda la comunidad cristiana, en el torrente circulatorio de la sociedad democrática. Y esto es claro, con una laicidad positiva, que es la que consagra con la confesionalidad nuestra Constitución. Ahora, quienes pretendan instaurar un régimen laico en el sentido de prescindir del hecho religioso, no están contemplando de manera plena el derecho a la libertad religiosa inherente a la persona humana y reconocido por los marcos y los tratados internacionales a los que se ha adherido España y que nuestra Constitución contempla. Luego, creo que la Iglesia tiene un papel, lo va a ejercer, sin clericalismos, pero sí con coherencia en todo como está, en toda la sociedad, y la memoria de actividades que realiza cada año no es un ente de razón, sino que es una realidad viva, pues en los miles de fieles que trabajan desde la catequesis, desde la acción social, sus instituciones, desde Cáritas, Manos Unidas, a asociaciones en el ámbito de las hermandades, cofradías, religiosidad popular. Todo el despliegue de la vida es el despliegue de la ciudadanía en esta sociedad española. Tenemos que vencer el complejo de que el hecho religioso aparezca con naturalidad en la vida democrática española, porque forma parte de la sociedad y hay que acogerlo también desde la dimensión política. No pueden estar en las puestas en escenas políticas, digamos, una especie de complejo a que aparezca el hecho religioso, en nuestro caso católico, como componente del hecho social español, porque forma parte de nuestro ADN. En respeto exquisito a las convicciones de los demás, también religiosas, y en una pluralidad que es la que hoy se sustancia en la sociedad española y que reconocemos y agradecemos. En todo caso, para que no haya ningún malentendido, el Congreso no es contestación a ningún silencio ni ninguna reivindicación. Este Congreso, lo digo por la parte que me toca, que lo vengo preparando desde hace muchos meses. El Congreso se viene preparando desde hace muchos meses y está en el marco, como les decía al principio, del 40 aniversario de la Constitución. Simplemente quería matizar ese punto. Precisamente en esa misma línea, una acotación, habrá quien se sorprenda de que muchos o algunos de los ponentes vengan directamente del seno del Partido Socialista, cuando parece ser que estos ataques, ¿no?, o esos temas que mencionaba Laura, nacen o están viniendo precisamente de un gobierno del PSOE en estos últimos 100 días que llevan. No sé si
si de alguna manera son conscientes de que alguien se pueda sorprender fuera o dentro de la Iglesia de que Fernández de la Vega o Alfredo Pérez Rubalcaba tengan un papel protagonista en estas jornadas. Bueno, como decía al inicio, precisamente lo que se ha pretendido en este Congreso es albergar y dar protagonismo a los que han sido protagonistas en estos 40 años de presencia constitucional. Y en este sentido, el Partido Socialista ha sido un protagonista clave y, por tanto, está ese, y de nuevo vuelvo a repetir el término, protagonismo del Partido Socialista a través de estas dos personalidades que he mencionado o de otras, como el propio Guillermo Fernández Varas, como también lo hay del otro partido, en este caso el Partido Popular, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Una cosa sobre los participantes, precisamente, entonces no va a haber participantes de los nuevos partidos que no han participado en la transición, o sí también va a haber participantes de Podemos, de Ciudadanos. En las mesas redondas y en los diálogos, otra cosa es en la invitación de autoridades y personales que, por supuesto, estarán todos invitados, o serán todos invitados. En lo que es la intervención en las mesas redondas y en los diálogos, hemos querido poner el foco en estos 40 años de Constitución. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por concluida esta rueda de prensa. En la información que les hemos proporcionado aparece un programa del Congreso. Falta como decía el director general de la Fundación, por incluir los nuevos ponentes a los que hemos lanzado la invitación. En la parte de atrás, en la portada, hay una web donde pueden a partir de ahora conocer todos los detalles de lo que de toda la información que se vaya ampliando de este Congreso. Muchas gracias por asistir.